Damos muchas gracias al Señor, amados hermanos. Señor, por su gracia nos permite estar ya en este día viernes compartiendo la palabra del Señor, colaborando en lo que podemos para que la fe del Señor sea fortalecida en nosotros y que estos días que se van haciendo, lo observo yo así, espero no estar muy equivocado, pero a medida que van pasando los días se van haciendo como un poquito más largos, parece, ¿no? Es como si hubiera que dar una pequeña batalla para llegar bien al fin del día, de la tarde. Y luego con esperanza, claro, con esperanza, nuestra esperanza puesta en Cristo, descansamos, dormimos para reiniciarnos al día siguiente y ir adelante en una cosa que por estos días ha sido un poquito rutinaria. Pero gloria a Dios que también en estos tiempos el Señor está con nosotros, porque su palabra está con nosotros, ¿no? Muy bien, un gran abrazo, hermanos, y acompáñenme inmediatamente, por favor, Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia allí en Roma. Romanos, en el capítulo 1, por favor, versículos 15, 16 y 17, Romanos 1, versículos 15, 16 y 17, leo en el nombre del Señor, según está escrito, ¿no? Así que, en cuanto a mí, dice el apóstol, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén al Señor. Hablar de Evangelio de Dios. Pablo, cuando inicia aquí una parte anterior de esta carta, él dice que ha sido impedido, no ha podido todavía estar con los hermanos. Sin embargo, dice, no hay nada que quiera más que estar con ustedes. Estoy pronto, estoy dispuesto. El Señor nos dice ya, y será así. Estoy dispuesto, dice, para anunciaros el Evangelio. Y dice, porque el Evangelio para mí no es un motivo de vergüenza. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice. El Señor Jesucristo había dicho a los discípulos, tengan cuidado, le dijo el Señor, no se vayan a avergonzar de mí ni de mi palabra delante de los hombres, porque el que se avergüence de mí aquí, de ese yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo dice, bueno, yo no me avergüenzo, pero da una razón muy hermosa y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando habla aquí del poder de salvación, claramente está hablando de lo que ya conocemos, de ese poder de resurrección que operó en Cristo, levantándole de entre los muertos. Mire cómo está dicho aquí mismo en el capítulo 1, el versículo 4. En el versículo 3 dice que el Evangelio está centrado en Cristo, el bendito Hijo, ¿no? Verso 4, que fue declarado, dice, Hijo de Dios con poder. ¿Ve? Allí está. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Allí es donde se manifiesta entonces el gran poder de Dios. Efesios capítulo 1 va a hablar de la supereminente grandeza del poder de Dios. Muy bien.
Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué necesitamos el poder de la resurrección? Para salvar a todo aquel que cree, porque la Escritura va a decir, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, dirá en el 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria, de la vida, de la presencia de Dios. Pero gloriosamente Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, a partir del verso 1, y va a decir, y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado provoca muerte, pero el evangelio de Cristo provoca vida. Porque el poder de Dios se manifiesta por la palabra del evangelio, poder de resurrección, permitiendo que los que estaban muertos en Cristo cobremos vida nueva, vida eterna. El mismo apóstol va a escribir a los Efesios en el capítulo 1 y va a decir que nosotros con gozo damos gracias a nuestro bendito Dios y Padre, el cual dice nos libertó de la potestad de las tinieblas. Aleluya, del pecado, ¿no? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito es el Señor. Hablamos del poder del evangelio, el poder del anuncio, el poder de la palabra de Dios. Hablamos del Padre entonces operando a través de su santo evangelio, a través de la palabra del Señor. Y luego dirá en el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios, Jesucristo decía, van a tener que buscar, deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, el gobierno de Dios y la aplicación de la correcta justicia, que es la justicia de Dios. Bueno, Pablo dirá, porque en el evangelio ese gobierno, esa justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Se revela por fe y para fe. Lo que va a decir es que no se puede, hermano lindo, no se puede predicar el evangelio si no hay fe en el bendito Hijo de Dios. No habrá evangelio si no hay fe. Porque si no hay fe, no creo a la palabra. Y si no creo a la palabra, no creo en el que envía la palabra. Y allí se acaba todo. Sí. El hombre que neciamente ha dicho, no hay Dios. Usted sabe que hasta que venga Cristo está condenado a muerte eterna. Por tanto, si no está Dios, no hay nada. Si no está la vida de Cristo, hay solo muerte. Si no está la luz de Cristo, hay solo tinieblas. Si no está la esperanza que la palabra del Señor nos permite tener en Cristo, entonces no hay sentido para seguir viviendo. Por eso es que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y va a citar una palabra profética, va a decir, ¿cómo está escrito? O, como dijo el Señor, escrito está, ¿no? Pablo dice, como está escrito, y cita, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Aquí está haciendo referencia a una palabra que la iglesia conoce, Habacuc. Hermanos, Habacuc, por favor. Profeta Habacuc, dentro de los profetas menores. Miqueas, Nahum, Habacuc. Ahí está, ¿ve? Habacuc. Vamos a leer en el capítulo 2. Pero necesitamos entrar un poquito para entender cuál es la experiencia que vive el profeta y por qué es que es tan importante cuando diga en el capítulo 2, el versículo 3 y 4, versículo 3 y 4. Eso es lo que queremos que usted lo tenga allí registrado.
¿Qué dice en el capítulo 2, versículos 3 y 4? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Es que Dios no miente. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas, ¿ve? Mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Pero dije antes, ¿qué es lo que pasa aquí? Es para entender un poquito, ¿no? Es para entender un poquito. ¿Qué es lo que pasa con Habacuc? Porque Pablo, cuando habla del Evangelio, se refiere a esta declaración del profeta Habacuc. Si usted mantiene su Biblia abierta allí, no es necesario que le ayudemos más. Pero si mantiene la Biblia abierta en el capítulo 1, acompáñenme, vamos a leer unos poquitos versículos. Va a decir, desde el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. En el 2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Mire este versículo 2, perdónenme un pequeño comentario, pero este versículo 2 es una fotografía tan nítida de lo que vivíamos en el mes de octubre, antes que apareciera esta pandemia, ¿no? ¿Usted recuerda? ¿Por qué me haces ver iniquidad, pecado, desorden, degradación y haces que vea molestia? Y sigue, destrucción, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es un reclamo, está orando Habacuc al Señor y dice, Señor, ¿por qué me permites ver esto? Y me da la impresión de que tú no estás haciendo nada. Versículo 5, mire la respuesta que recibe Habacuc. Dice, mirad entre las naciones y ved. Asombraos, dice, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto, el Señor dice, yo levanto a los caldeos. Da la idea que las cosas ocurren por mala suerte a veces, hermanos. Da la idea de que las cosas ocurren porque pudo haberse tomado una medida preventiva. Es que ¿por qué no se evitó aquello? ¿Por qué no? Aleluya, hay uno solo que gobierna todo. Hay uno solo que lo sabe todo. Hay uno solo que tiene el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Uno solo, nuestro bendito Dios y Padre. Por eso que el anuncio del Evangelio es tan interesante, es tan importante y da tanta esperanza a aquellos que lo reciben. Versículo 6, he aquí yo levanto a los caldeos, un pueblo terrible en aquellos años, hermanos. Dice, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, o sea, apropiándose de todo lo que era ajeno, que tenía dueño. Ellos avanzaban, arrasaban con todo, destruían todo, rompían todo y se quedaban con todo también. Verso 7, formidable es y terrible. De ella misma, o sea, ellos establecen, de ella misma procede la justicia y su dignidad. O sea, ellos dictaminan. Verso 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella. Todo ella, cuando habla de ella, habla de esta nación, ¿no? La nación de los caldeos. Toda ella vendrá, todo vendrán a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como se recoge la arena. Mire. 10. Escarnecerá. Se mofará, se reirá de los reyes y de los príncipes, hará burla.
Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Dirá que su fuerza es el Dios que ellos tienen. O sea, ellos mismos se declararán dioses. Ante esa palabra, Habacuc le dice, pero Señor, versículo número 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Dice, no moriremos. Mire, yo creo que esta es una buena oración para esto de la pandemia, me parece a mí. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal. Bueno, y ora, y ora, y ora. Pero en el capítulo 2, verso 1 va a decir, sobre mi guarda estaré. Tomaré una posición de estar alerta, aguardando, como el vigía que no se duerme. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y otra vez Jehová me respondió y dijo, qué precioso, hermanos, es poder hablar con nuestro Dios y Padre. Solo unos segundos, por favor. La iglesia del Señor debe aprender a amar la oración. Debe reconocer y entender que la oración no es un acto religioso. La oración, dijo el Señor, es una necesidad. La iglesia del Señor no puede ir adelante si no depende de la oración, si no depende de la comunicación con nuestro Dios y Padre. No oramos a un Dios lejano, oramos a nuestro Padre. Jesucristo nos enseñó. Ustedes tienen que decir, Padre nuestro. Así dijo. Tienen que entrar a una pieza cerrada, poner llave y orar en secreto. ¿Pero a quién oran en secreto? Deben orar en secreto a vuestro Padre. Y vuestro Padre que ve en lo secreto, Él le va a recompensar en público. Pero debe ser una necesidad, hermanos. Y cuando oremos, vamos a orar con fe. Vamos a orar creyendo. Vamos a orar sabiendo que nuestro bendito Dios y Padre atiende a nuestro llamado. Vamos a orar creyendo que cada vez que doblamos las rodillas, sí, físicamente también, mi hermano, físicamente también, es de toda necesidad, es señal de humillación, es señal de adoración. No se puede adorar si no hay una entrega, un doblegarse, un rendirse delante del Señor. Entonces, ¿qué creemos? Que cuando doblegamos nuestras rodillas, doblegamos nuestro cuerpo, nuestra alma, creemos firmemente que hay Espíritu de Dios sobre nosotros y en nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios está atento, oyendo nuestra oración. Y que si es una oración de fe, y es una oración profética, y es una oración conforme a la palabra del Señor, la Escritura va a decir que los ángeles tomarán esa oración y será presentada como incienso delante de la presencia del Señor. Bendito es el Señor. Quiero decirle que si amamos la oración y nos comprometemos a depender, a vivir en oración, a hacer tiempo para orar cada día, hermanos, a poco andar vamos a vivir esta experiencia, la vamos a vivir. Y usted se va a dar cuenta también que cuando uno ora, no ora solo. Cuando uno ora, no conversa solo. Hay gente que cree que venir al Señor es ponerse ahí y presentar un gran pliego de peticiones. No, mi hermano. Venimos a conversar con nuestro Padre. Y le abrimos el corazón y le vaciamos nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras debilidades.
el hambre que hay en nosotros de conocer más de Él, la esperanza que tenemos de que Cristo pronto venga por nosotros. Pero nosotros abrimos nuestra boca, pero también aprendemos a cerrar la boca para que su Espíritu Santo trate con nosotros, que su Espíritu Santo hable a nosotros. Y hay una bendición tan alta, y hay una fortaleza tan grande. Somos tan reconfortados cuando el Espíritu Santo viene a nosotros en medio de la oración. Bendito es Él. Y nos damos cuenta de que no estamos solos. Él nos está respondiendo. Él nos está hablando. Habacuc lo hacía de esta manera. Él dice: voy a estar atento, Señor. De aquí no me voy a mover porque necesito saber qué tienes para decirme. Versículo 2. Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Dios no miente, mi hermano. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Claro, la respuesta a una palabra del Evangelio, la respuesta a una palabra profética va a tener dos receptores. He aquí el verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, aquel que no ha entregado su vida al Señor, aquel que vive en pecado y se deleita en el pecado, aquel cuya alma no es recta se enorgullece y cree que puede, y cree que solo va adelante, y puede declarar neciamente: no hay Dios, creer en Dios no está bien. Es debilidad, es ignorancia hablar del Dios de los cielos y tener fe en el que vive para siempre. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo. Romanos capítulo 5 verso 1, justificados. ¿Recuerda? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre, ese hermano, esa hermana que ha sido justificado en Cristo. Mas el justo por su fe vivirá. Lo que Pablo hace allá en Romanos 1, verso 17, es tomar esta declaración. Cuando dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es porque si usted observa lo que hemos leído aquí en Habacuc, él se enfrenta a una situación de falta de gobierno, se enfrenta a la injusticia del sistema, se enfrenta a la incapacidad de que alguien gobierne y establezca orden. Entonces él clama, él ora. El Señor le dice: muy bien, voy a levantar a los caldeos y este va a venir y va a destruir y va a dar muerte. Pero ante eso el profeta dice: pero Señor, tú eres justo, tú eres santo. ¿Cómo vamos a morir? Pero la palabra del Señor viene a él para decir: mira, el que no está en Cristo, el que no tiene fe, el que vive desordenadamente y en pecado, ese se enorgullece, no escucha la palabra, no atiende al mensaje. Pero el justo, el que en Cristo ha sido justificado, ese va a depender de Dios. Ese no tiene temor. Ese crea la palabra. ¿Y qué va a decir la palabra? Que no importa las circunstancias, que no importa lo que ocurra a tu alrededor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estos días, uno de estos días atrás, en la mañana escuchaba algunas noticias y aparecía en televisión un hombre reconocido, políticamente conocido y reconocido.
me bendijo escucharlo, porque él es un senador de la República. Y él dijo, hablando de un obrero, de un pastor en un lugar, él dijo, mire, yo debo reconocer que por la predicación de ese hombre, yo conocí al Señor. Y yo ahora soy hijo de Dios. Y un rato después, no obstante que habían algunos comentarios, nada de acertado de los otros, él decía, miren, lo que pasa es que yo creo en Dios, yo dependo de Dios, yo vivo en la fe del Señor, yo creo que Dios me protege, yo creo que Dios está conmigo. Y a ustedes puede no gustarles lo que digo, pero yo soy hijo de Dios y yo creo a Dios. En una cosa difícil de que se den estos tiempos, porque no falta el periodista que se siente medianamente inteligente para hacer notar con sus maneras y decir, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Y qué responderías tú a esto que ocurre y a la enfermedad y la pandemia y por qué los muertos? Pero es que van tomando verdades parceladas o van usando cosas que no entienden porque nunca han oído la palabra del Señor. Porque no han llamado para inscribirse y recibir todos los días esta predicación que el Señor nos da por su gracia. Por eso que dicen tanta necedad. El que está en pecado, dice el Señor a Habacuc, se va a enorgullecer, va a creer que sabe, va a creer que tiene sabiduría, va a creer que puede argumentar en contra de Dios. Pero el justo, el que ha conocido a Cristo, por su fe, vivirá. O sea, la vida se va a manifestar en la fe del bendito Hijo de Dios. Lo pasado, lo que ocurre con Habacuc, amados hermanos, que el profeta, que Pablo va a tomar allá en Romanos, lo que ocurre con Habacuc es un resumen de todo lo que es el Evangelio en el primer pacto. A ver si puedo transmitir por la gracia de Dios esto que debo decirle. Hemos leído, ustedes ya lo escucharon en Romanos 1, que el Evangelio es de Dios. El Evangelio es de Dios, viene de Dios. El anuncio parte de Dios y con Dios. Él es el que anuncia. ¿Y qué anuncia? Romanos 1:3, acerca de su Hijo, dice. Pero dice que ese Evangelio lo proclamaron los profetas en el tiempo antiguo. Está hablando del primer pacto. Entonces, si uno revisa, algunas cosas de estas ya las hemos visto juntos, pero si uno revisa las Escrituras, todo el anuncio del primer pacto o del Antiguo Testamento, todo el anuncio, hermanos, está referido a que un Salvador viene. Era necesario el Mesías, era necesario el que viniera a ofrecer camino de salvación. Era un anuncio que decía que uno vendría y establecería un camino a la casa del Padre, una puerta de entrada a la casa de Dios. ¿Y por qué? Porque por la desobediencia, Génesis capítulo 3, Dios tuvo que desheredar, tuvo que echar fuera, declarar muertos a aquellos que habían pecado. Entonces, ¿qué se requería? Alguien que viniera, alguien que anunciara un camino, una puerta de entrada para retornar a la casa del Padre. Todo el anuncio del primer pacto estaba referido a este Salvador. Todo el anuncio, lo hemos visto, tenía que ver con este que, según la predicación del Evangelio, era que Jesucristo, el Mesías, iba a venir para morir por nuestros pecados, así decía la Escritura. Iba a morir por nuestros pecados, iba a ser sepultado y Dios el Padre con poder le iba a levantar de entre los muertos. Esa es la predicación del primer pacto. Pero gloriosamente aquello está cumplido, todo fue cumplido. Pero el Evangelio de Jesucristo sigue. Pablo dice, yo estoy pronto para ir a Roma a predicarles el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder que se mostró en la resurrección de Cristo, ahora es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, el gobierno de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está diciendo que el Evangelio que está vigente, el Evangelio, el anuncio de Dios que sigue ahora, tiene que ver con dos cosas centrales. Primero, lo de la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tiene que ver con aquello de que Cristo gobierna. Eso solo se puede recibir por fe, mi hermano. No podemos vivir en función de las cosas que el Señor hace o no hace. No puedo andar detrás de ciertas señales, de ciertos milagros. Juan capítulo 20, verso 30, 31, va a decir que las señales que están escritas en el Evangelio, dice Juan, tienen un solo propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso está la señal. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que hay que creer. Que Jesucristo, que ya murió y ya fue sepultado, ya también el Padre le levantó de entre los muertos y le ha sentado a su diestra. Aleluya, eso es lo primero. Para eso es la fe del Evangelio. Para eso la palabra del Señor provoca fe a nuestras vidas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo primero es creer en la justicia de Dios, reino de Dios y su justicia. Para eso es la fe. Pero luego está el anuncio del mismo bendito Hijo de Dios. Si me fuere, aleluya, y os prepararé lugar, vendré otra vez, vendré otra vez. Por favor, acompáñeme un poquito a Hebreos en el capítulo número 10. Hebreos en el capítulo 10, mis amados hermanos. Bendito es el Señor en todo y por todo. Hebreos en el capítulo 10. Versículo 35, hermanos, 35. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Bueno, más adelante vamos a tener que relacionar este texto. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Lo vamos a relacionar más adelante con Hebreos 11:6, cuando dice el que Dios se acerca cree que le hay y que Él es galardonador. De eso está hablando. Muy bien. Vuelva conmigo al verso 36. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, estando en Cristo, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Esa es la promesa. ¿Cuál es la declaración de fe? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén al Señor. Una pequeña exhortación. Dice que si uno permanece, verso 36, si uno permanece en la voluntad de Dios, Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Y Él os resucitará en el día postrero. Si estamos en la voluntad de Dios, dice, y esperamos con paciencia, claro, dice, obtengáis la promesa. Sí, pero ¿cuál es la promesa, mi hermano? En esto a veces tenemos pequeñas confusiones, con mucho respeto, con mucho amor, pero tenemos pequeñas confusiones evangélicas. Así como que cada uno quiere tener su propia promesa.
Y para uno la promesa es una casa más grande, para el otro son viajes a Europa, para el de más allá llegar a ser millonario, el otro tiene promesa de nunca enfermarse, el otro tiene... Y van sumando cositas, cada uno haciendo una lista de su pliego de peticiones. Lo que aquí está dicho como revelación por el Espíritu Santo es que hay una sola promesa, hermano. Hay una sola promesa. ¿Y por qué necesitamos en la gracia aclararlo todo lo que podamos? Porque la fe se va a manifestar en esto. Va a decir enseguida cuál es el correcto sentido de la fe. Porque si la fe no la uso correctamente, no voy a lograr lo que quiero. Y menos, no voy a lograr la promesa, pues. ¿Cuál es la promesa? Versículo 37. Porque aún un poquito, el Señor le había dicho a Habacuc, aunque demore la promesa, espérala. Espérala porque vendrá, dice, y no tardará. Muy bien. De hecho, vino, bendito sea el Señor. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. El que ha de venir. Está hablando de uno, de una persona. No es un acontecimiento, no es la compra, no es la adquisición de algo. No, la promesa es, he aquí, un poquito, porque aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Lo que está diciendo es que nuestra fe está centrada en el que viene. Ese es el punto. En el que dijo, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y vendré para tomarles a mí mismo, a fin de que donde yo estoy, vosotros también estéis. De hecho, el apóstol que escribe aquí, él declara enseguida, pero nosotros, la iglesia del Señor, los que estamos en Cristo, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, no somos de los que retroceden para el evangelio, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para que el alma nunca muera. Por eso que en el 11.1 dice, ese es pues en la consecuencia de lo que antes ha sido planteado. No comienza a hablar aquí de la fe. No es que aquí tome un tema aparte. No. Está diciendo, es pues, o sea, entonces, hermanos, la fe que es la certeza de lo que amén, de lo que se espera. Y la convicción de lo que todavía no vemos, la convicción de lo que todavía no vemos. De hecho, una sola cita en Filipenses capítulo 3. El Espíritu va a hablar por el apóstol Pablo en el versículo 20 y 21. Acerca de lo que esperamos, pues, amado hermano. ¿En qué vamos a usar la fe, pues? No, permítame una exhortación, un consejo en el amor, pero también en autoridad, en el nombre del Señor. No ocupe la fe, no pretenda gastar la fe en decir, no, si yo tengo fe que voy a conseguir desarrollarme profesionalmente y ser importante en el medio donde estoy. No, yo tengo fe que durante este año voy a juntar el dinero para darlo de pie y me voy a comprar una casita. No use la fe en esas cosas. Le digo más, con mucho amor, le digo más. Si tiene un enfermo o un día que tenga un enfermo en casa, no use la fe para tratar de hacer gallito con Dios y forzar a Dios. Señor, tienes que sanar hoy día a mi tío, a mi mamá, a mi abuelita. Nuestro bendito Dios te conoce, hermano. El Señor te conoce tu alma, conoce tu casa, conoce tu familia, conoce a tu hijito si es que el niño se enfermó. El Señor lo conoce y lo ama más de lo que tú lo amas, mi hermano. ¿Por qué no dependes de la gracia, de la misericordia del Señor? ¿Por qué no le crees al Señor?
Deposita tu fe en Cristo. Él dijo, yo voy a irme a prepararles lugar y voy a volver. Él es el que viene. Él es el que viene. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice el Espíritu allí por el apóstol, más nuestra ciudadanía, hermano, no te aferres tanto a esta tierra. No te aferres tanto a esta nación, a este territorio, a una bandera. No te aferres a estas cosas. Para los que hemos creído en Cristo, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Puede decir amén allá? Quisiera escucharle desde aquí. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. ¿De dónde también? Ahí está, ¿ve? De donde también esperamos al Salvador. El que ha de venir vendrá. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, cuando venga, transformará. Mire qué glorioso, pues, hermano. En esto hay que usar la fe, pues, no en otra cosa. El cual, cuando venga, transformará el cuerpo, este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que tiene dolores, que tiene dificultades, que se cansa, que los nervios no funcionan a veces, que los huesos duelen en el invierno, que hay temor por la pandemia, que a lo mejor me contagie. Este cuerpo, pues, de la humillación nuestra, hay promesa de Dios, hay palabra de Dios. Cristo el Señor viene y Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Aleluya! ¿Y cómo lo va a hacer? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, no se puede hablar, no se puede vivir sin predicar, sin hablar del Evangelio, primera cosa. Tenemos comisión del Señor, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Hay comisión. Segundo, no se puede hablar del Evangelio ni predicar el Evangelio sin fe. No se puede, porque como dirá Hebreos capítulo 11, verso 6, porque sin fe va a decir, es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se acerca, crea que le hay, y que nuestro bendito Dios y Padre, Él es galardonador de los que le buscan. Pidamos fe al Señor, ¿qué le parece? Digámosle al Señor que aumente nuestra fe. Pidamos que la gracia del Señor venga a nosotros. Y cada uno sabe en qué cosa tiene en casa una necesidad. Luego que tengamos una breve oración juntos, por favor le exhorto, siga orando allí, dependiendo de la necesidad. No lo haga a la fuerza, claro, pero que surja como una necesidad. Si alguien ha estado enfermo, ore, pida al Señor misericordia. Dígale, Señor, te ruego que por tu gracia tú lo hagas. Que opere la vida de Cristo en el niño o en la hermana, en el que esté enfermito. Si hay algún problema, alguna situación con un hijo o con un papá, oremos al Señor y dígale, Señor, creemos en ti y te creemos a ti. Creemos que por tu palabra ha venido vida a nuestras vidas, ha venido vida a nuestra casa. Y se manifestará tu gracia y tu poder en nosotros. Oremos un poquito juntos al comienzo y luego usted ora allí con la familia, con los hijos, con los hermanos. Papito amado, gracias, Señor, porque sabemos que como Jesucristo lo enseñó y lo dijo, Él decía, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Sabemos, Señor, que por estos días la fe no es lo característico de los hombres. Y lamentablemente a veces su amada iglesia se siente debilitada en la fe, Señor. En el nombre de Jesús, permítame rogar, papito, en el nombre de Jesús, fortalezca por su palabra la fe en la vida de nuestros amados hermanos. Fortalezca la fe de Cristo en su iglesia, Señor. Permítanos creerle a usted.
Permítanos aprender a oír su voz. Permítanos amar su palabra, entendiendo que la fe viene por el oír y el oír por su palabra, Señor. Bendiga, Señor, a mis amados hermanos, no importa el lugar en que se encuentren, dentro o fuera de este país. Señor, bendiga sus vidas, fortalezca sus almas, Señor, y ponga en ellos una declaración de fe, de manera que frente al que estuvo enfermo puedan declarar que la vida de Cristo se materializará allí, Señor, y habrá vida abundante. Señor, permite una palabra de fe para que el que estaba en tinieblas pueda proclamar ahora que la luz de Cristo por la palabra viene a sus vidas. Señor, el que estaba con muchas dificultades, el que estaba, Señor, pensando en la muerte, Señor, que reconozca que Cristo, que es la vida, a través de la palabra llega a ellos ahora. Y que este es el tiempo de comenzar de nuevo, Señor. La promesa de la palabra dirá, de modo que si alguno viene a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A partir de ahora, amigo, tú que estás con algunas dificultades en tu alma, tú que estás con mucha pena, tú que estás muy afligido, tú que estás siendo tratado por el maligno, incluso pensando que la muerte es la solución, recibe en el nombre de Jesús, recibe palabra por el Espíritu Santo. Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, vino de los cielos y murió por ti en la cruz y fue sepultado y resucitó para que a través de su resurrección tú tengas vida ahora y vida en abundancia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe vida en el nombre de Cristo el Señor. Y está atento a la palabra de Dios, pues por esta palabra vendrá a ti la fe. Y la fe permitirá que a partir de este día comiences una vida nueva, una vida que agrada a Dios. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos su casa, bendecimos a su amada iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.